Gran amigo, que fue profesor de radiología de la Facultad de Estomatología de Garcilaso, el doctor Betanza. Bueno, lamentablemente ya nos dejó. Fue uno de los pioneros también de la radiología aquí en la Universidad de Garcilaso. Doctor, para sí, para. De Saco. No hay nacido. Ya, así que vamos a continuar con la clase de lo que son los rayos X. Hemos dicho de que los rayos X, ¿qué tipo de radiación es? Electromagnética. Porque necesitamos un generador de radiación que atraiga directamente los electrones para que se produzcan los fotones radiógenos. Este es el 1A, ¿no? Vázquez, ¿está acá Vázquez? Vázquez Correa. Este tipo de radiación, ustedes pueden observar, se mide por Armstrong. Ludeña, lo medimos por Armstrong. Pueden observar que todas las radiaciones tienen diferentes longitudes de onda. La terapia radiactiva, la longitud de onda, fíjense, es mucho menor de onda de longitud corta que atraviesan los cuerpos, ¿no?, que la de las ondas de transmisión, por ejemplo, como la de radio, televisión y radar. Estos no tienen poder de penetración, viajan a larga distancia, por eso que las antenas de radio y televisión están cada cierto lugar. ¿Con qué finalidad? De que esas ondas, que desde la señal que transmite acá de Lima, lleguen, por ejemplo, hasta la frontera, ¿no?, Holanda. Esos son otros tipos de radiación con diferente longitud de onda. La característica de los rayos X es que va a representar una longitud de onda, tamaño. Hemos dicho que mientras más pequeño sea, mayor poder de penetración tendrá. Frecuencia. Mientras mayor sea la frecuencia, el tamaño de la longitud de onda va a ser mucho menor. Periodo, sé que tarda de llegar de cresta en cresta, y la velocidad. Mientras mayor sea la velocidad, mayor también el poder de penetración. Está mejor, ¿no? Entonces hemos dicho que la longitud de onda es la distancia entre cresta y cresta. Mientras más corta sea la distancia que haya entre cresta y cresta, menor será el tamaño de esta longitud de onda. Y al ser menor, tendrá mayor poder de penetración. Podemos observar acá. El tamaño de la longitud de onda. Mientras más cerca esté la cresta a la otra cresta, mayor poder de penetración tendrá. Podemos observar en este gráfico los diferentes tipos de longitudes de onda del espectro electromagnético. Fíjense, la onda de radio es una onda que hemos dicho que viaja a kilómetros, por lo tanto su longitud será mayor. La de onda de leve, menor. La de la luz visible, la de los rayos X,
La de los rayos gamma, que tiene mayor poder de penetración, que es el tamaño de la longitud de onda, y la de los rayos cósmicos. Y hemos dicho que esta longitud de onda la vamos a medir por Armstrong. La longitud de onda de los rayos X se mide por Armstrong. ¿Qué es un Armstrong? Es igual a la 10 millonésima de milímetro, lo que equivale a una relación entre 1 milímetro y 10 kilómetros. La frecuencia, hemos dicho, es el número de longitud de onda. ¿Qué pasa por un punto determinado? Cierto intervalo de tiempo. La frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. De tal manera que a mayor frecuencia corresponde menor longitud de onda. Supuestamente, nosotros pensaríamos, si es mayor la frecuencia, pues debe ser mayor la longitud de onda, pero no es así. Porque al ser mayor la frecuencia, esta va a reducirse en tamaño. Hemos dicho que mientras más cerca esté una cresta de otra cresta, es porque es mayor frecuencia. Y eso va a permitir que la longitud de onda sea más pequeña, por lo tanto tenga mayor poder de penetración. Pero si menor es la frecuencia, entonces miren, si esta es mayor frecuencia, menor frecuencia, las crestas se separan, se alejan. Entonces la longitud de onda, fíjense, la longitud de onda es larga y ese no tiene poder de penetración. Es el tipo de rayos X que no debemos utilizar. ¿Y cómo controlamos ese tipo de rayos X en el tubo? A ver, con el filtro de aluminio. ¿Por qué? Porque el filtro de aluminio se va a encargar de absorber esos rayos X que tienen longitud de onda larga, permitiendo solamente el paso de los rayos X de onda de longitud corta. Vamos a observar este gráfico. Longitud de onda por frecuencia igual a la velocidad de la luz. Observen. Cuando la longitud de onda hemos dicho que la frecuencia, cuando la frecuencia es mayor, la longitud de onda será mucho menor. Pero cuando la frecuencia es menor, fíjense, acá solamente tenemos dos frecuencias, acá tenemos tres frecuencias, la longitud de onda será mucho mayor. Por favor, si fuera tan amable, presione el botón de 602, porque ahí está mi esposa. 602. Pasa que ha aparecido mi casa también. Entonces, mayor frecuencia, menor la longitud de onda. Menor frecuencia, mayor será la longitud de onda. Por eso se dice que es inverso, es lo contrario. La vez está abajo. El periodo es el tiempo que tarda la onda en recorrer un ciclo, es decir, en volver a la posición inicial, por ejemplo, de una cresta a la cresta siguiente. Ya ustedes deben haber tomado su radiografía y se han dado cuenta que de acuerdo a la contextura del paciente, si es delgada, el tiempo de exposición es de un joven, si es una persona madura y sobre todo que tenga mayor consistencia ósea, tejido muscular, tejido adiposo, han tenido que aumentar el tiempo de exposición.
¿Con qué finalidad se hace eso? De que los rayos X atraviesen el objeto y sensibilicen la película. Porque si ustedes no aumentaron el tipo de exposición, por ejemplo, una persona obesa, ¿qué sucede? ¿Cómo le sale la radiografía? ¿Oscura o clara? Claro. Si no aumento el tiempo de exposición, ¿la radiografía me sale oscura o clara? Claro. Clara. Porque no llega, Clara. no llegan. ¿Ya? Clara. Y clara no es decir radiolúcido. Cuando yo tengo una imagen que tenga un contraste, o sea que esté bien contrastada, y en esa imagen contrastada, que es radiolúcida, observe yo una imagen blanca, ahí puedo hablar de radiografía. Pero yo no puedo decir, me salió una radiografía clara, no puedo decir, me salió una radiografía radiopaca. Porque no estaría tomando la escala de grises, ¿no? Del blanco al negro absoluto. Eso hay que tener mucho cuidado. O bien decir clara o una radiografía blanda. Oscura, por ejemplo, escuché en práctica que le habían dicho de que cuando una radiografía se deja demasiado tiempo en el revelador, claro, cuando el revelador no está bien preparado, la radiografía, y si le puse demasiado tiempo de exposición, esta radiografía se va a poner completamente negra. Yo no voy a decir, cuando se pone negra, se veló. No es una radiografía dura. ¿Por qué? Porque no controlé el tiempo de exposición y menos controlé el tiempo en el revelador. Velo cuando la radiografía la saco a la luz y la pongo en el revelador, ese es velado. Entonces ya sabemos que el tiempo es la que tarda la onda en recorrer un ciclo, ¿no? Y la velocidad es la rapidez con la que se desplaza la onda. Todas las reacciones electromagnéticas, ¿a qué velocidad viajan? A la velocidad de la luz. No se olviden eso. Viajan a la velocidad de la luz. Por eso de que digan, doctor, pero o sea que si tomo acá 100 radiografías, en el sillón dental va a quedar radioactivo. No, porque viajan a la velocidad de la luz. Se dispersan, desaparecen. ¿Cuál tiene mayor energía? ¿La A, la B o la C? La A. ¿Por qué? Porque tiene mayor longitud. Mayor frecuencia, menor longitud y mayor poder de penetración. Entonces es una mejor calidad de rayo. Mayor energía, longitud de onda corta y mayor frecuencia. Ahora vamos a hablar de parte del tubo RC. Los tipos de rayos X que se originan con el funcionamiento del aparato radiológico. Hemos dicho que son 3 los tipos de radiación que se van a originar con el uso del tipo de rayos X. La radiación primaria útil es el tipo de radiación que podemos controlar. ¿Por qué? Porque sale por la ventana del tubo de rayos X. ¿Y por qué lo puedo controlar? Porque aquellos que tengan onda de longitud larga, en un filtro de aluminio, van a ser absorbidos, permitiendo el paso de los rayos que tienen longitud de onda corta. También porque puedo reducir el tamaño del haz de radiación, ya que si yo no uso un cono colimador, ¿qué va a suceder? A ver. Por ejemplo, con esta demostración callamos a un profesor de la Cayetano Heredia que iba a dictar su curso de radiología ICA y era un pana, porque creía que porque era Cayetano Heredia era lo mejor. Hablaba de radiación, pero no habló de colimación. Entonces cuando digo, preguntas, le preguntamos, doctor, ¿y cómo colima? Bueno, los rayos X no se puede reducir el tamaño de la radiación. Entonces, nos levantamos con una revista y delante del cono, ¿y esto qué es?
verdad, ¿no? Se reduce el tamaño, claro. Entonces vieron cómo que reduzco el tamaño de la radiación, de tal manera que voy a sensibilizar solamente la zona que me interesa, no todo el cráneo, porque ahí, por ejemplo, toda mi cabeza sería irradiada. Pero si colimo con un cono colimador, reduzco el tamaño de la radiación. Acá pueden ver la ventana. Detrás de este plástico, porque es un plástico, hay aceite refrigerante y está el tubo de rayos X. Cuando se produce la radiación, fíjense, esta se dispersa por todos lados y solamente la que sale por la ventana es la radiación primaria o útil. Esta radiación primaria o útil, cuando choque con algún objeto duro, que puede ser la densidad ósea, obturaciones metálicas, coronas, pernos metálicos, va a originar qué cosa, radiación secundaria. Y estas radiaciones secundarias, fíjense, hasta cuando chocan en el esmalte va a producir radiación secundaria. Es por eso que la película tiene una lámina de plomo en la parte interna, en la que no va dirigida al tubo de rayos X. ¿Para qué? Para que absorber la radiación secundaria que se origina dentro de la cavidad oral. Pasa la radiación primaria, ustedes saben que tienen, bueno, los que trabajan con cono redondo, tenemos una radiación de 900 centímetros con el colimador rectangular 4.5. Pero si queremos de que la película radiográfica sea completamente sensibilizada, ¿qué hacemos? Alejamos un poco más el tubo. Al alejar un poco más el tubo ya no va a tener 4.5, sino voy a tener 6. Por eso que yo a mis alumnos les digo, si no quieres fallar, ponle pues unos 8, 9 a 10 centímetros de distancia. Pero también vamos a ver en qué casos vamos a alejar también el tubo de rayos X. Por ejemplo, cuando una pieza dentaria está vectorizada, sobre todo esos caninos que están montados, ¿ya? Si yo no quiero que ese canino prácticamente no estudia la visión del lateral o del premolar, ¿qué hago? Alejo el cono. Porque si yo acerco el cono, ¿qué sucede? El canino sale más grande que el lateral y la premolar y no me va a permitir observar la cara proximal. Son cositas que deben aprender en práctica. Esta radiación secundaria empieza y termina con la radiación primaria. Si no hay radiación primaria, entonces no existe radiación secundaria. Es un tipo de radiación que también la podemos controlar. En las películas intraorales, periapicales, sucursales, con la lámina de plomo. En las técnicas extraorales, con pantallas de visión, popote, cookie. Esas son rejillas, que son láminas de aluminio, que en su interior tienen pequeños hilos de plomo, tan delgados como el cabello humano. ¿Para qué? Para que cuando observe yo mi radiografía, no se vea. ¿Qué pasa en la ciudad? Todo es pirateado. El tercer tipo de radiación, que es un tipo de radiación que no es útil, y muchas veces ni siquiera lo podemos controlar porque no sabemos si se está produciendo o no. ¿Es la difusa o por escape? Hemos dicho que cuando se produce la radiación primaria, estos rayos se dispersan y son absorbidos por la carcasa de plomo o la caja de plomo. Pero cuando esa caja de plomo presenta una fisura o una rajadura o que esté mal soldado, por esta zona va a producir radiación difusa por escape.
Pero el Toñique me dijo de que si yo no tenía mal diplomado, me tenía que poner en sentido opuesto a la dirección de los rayos X. Pero si hay un tipo de radiación difuso por escape, depende de todo por el costado o detrás, esa radiación me va a afectar. ¿Cómo lo comprueban? Colocando películas radiográficas alrededor de todo el cabezal y al revelarlas, observar que si en una de ellas se observa una mancha negra. Si se observa una mancha negra, es porque hay radiación que está sensibilizando a la película por esa zona. Lo desarman e inmediatamente lo llevan a un soldador de plomo o llaman a un técnico para que lo lleve a soldar y de pasar lo rellenen con aceite. Porque mayormente nos damos cuenta cuando empieza a chorrear aceite del cabezal. Y esto lo decimos porque para que ustedes tengan cuidado cuando manipulen el equipo de rayos X en la zona de control, ¿no? Porque a veces veo que toman sus radiografías y tiran el cabezal. Esto va, choca la pared, ¿no? Y no solamente el tubo se va descentrando de la ventana, sino que se va afectando la caja de plomo. Reyes, la mano de su esposa. Entonces, ¿cómo es que se originan los rayos X? Tenemos dos principios, que es el de Edison. ¿Se acuerdan que hizo Tomás Alva Edison, que inventó el teléfono? Y Forest. Edison manifiesta que todo filamento metálico llevado a la incandescencia produce electrones. Esos electrones, por ejemplo acá, el filamento metálico del tubo del proyector multimedia, al calentarse, produce electrones. Y con el gas inerte que está en su interior, ¿qué origina? Luz. ¿Para qué? Para poder pasar la imagen a la pantalla. Los fluorescentes igual, los focos de 50 a 100 watts, los focos de linterna. Todo ese filamento que ustedes ven, cuando encienden, ¿cómo está? A rojo vivo. Y con el gas, claro, con el gas que tiene en su interior, esto propaga lo que es la luz. El efecto de Edison, ¿dónde se origina? En el cátodo. Por el cátodo hemos dicho que es un electrodo negativo. ¿Dónde? En el filamento de tungsteno o wolframio. Por lo tanto son cargas negativas. Acá tenemos el filamento de tungsteno wolframio. Enciendo el equipo de rayos X. ¿Con qué finalidad? De que se produzcan electrones. ¿Ya? Al producirse los electrones se forma una nube. ¿Y gracias a qué efecto se produce esta nube? Como está concentrada. Efecto vías. ¿Ya? Al efecto vías. Ese es otro efecto. ¿Ya? Entonces cuando le pregunte ¿qué efecto es el que origina que la nube de electrones esté concentrada en la calota o en la copa focalizadora del cátodo? Vías. ¿Qué efecto es el que origina los electrones en el filamento de tungsteno wolframio del cátodo? Así que entiendan bien la pregunta, porque después yo no entendí la pregunta. Mis preguntas son capciosas. Forest manifiesta que los electrones del interior de una ampolla al vacío son atraídos violentamente si al frente de este se coloca un cuerpo metálico con electricidad positiva, o sea, es ánodo. Sabemos que el ánodo está conformado por una barra de cobre que en su interior tiene una placa de tungsteno o wolframio. Doctor, ¿y por qué el filamento como el cátodo? Porque esa placa va a resistir el impacto de los electrones para que se originen los fotones radiógenos. Porque ¿a qué velocidad viajan los electrones? La velocidad. ¿Y cómo originamos esa o producimos esa velocidad? Cuando presionamos el botón disparador, hemos dicho que en el cabezal del tubo rayos X hay un transformador elevador y un reductor. ¿Cuál de ellos controla el ánodo? ¿El reductor o el elevador?
el elevador. ¿Ves? Pocos son los que contestan el elevador. ¿Quién dijo elevador? El alumno de práctica. El elevador. ¿Por qué? Porque la corriente de 220 voltios la va a elevar a 65.000 o 70.000 voltios. Entonces, esa es la diferencia potencial. Que en el ánodo va a ser 65.000 o 70.000 voltios, mientras que en el cátodo 3, 5, 7 o 10 voltios. ¿Se acuerdan que les dije que en el cátodo pueden colocar la lengua y van a sentir un cosquilleo con ese voltaje? Pero coloquen en el ánodo. Desaparece. Entonces, para que se produzcan fotones radiógenos, ¿qué efecto va a incluir? Fotones. ¿Mediante? ¿Y cuándo se produce esta diferencia potencial? Cuando se aprieta el botón. Cuando presiona el botón disparador. ¿Ya? Porque mientras que no presione el botón disparador, en el cátodo está concentrada la nube de electrones. Mientras que esos electrones se desplacen hacia el ánodo, siguen siendo electrones. Por ahí dijeron que llegan rayos X. Falso. Falso. Cuando ya chocan en la mancha focal, recién son fotones radiógenos o rayos X. Ya podemos observar el gráfico. Faltó un... ¿sí? Que chocaban en la mancha focal y se producían rayos. Está el tubo de Crocker. ¿Con qué otro nombre se conoce? Pregunta de Isabel. He dicho que él no es el único que hizo este tubo. Hito, ¿ya? Hito Crocker.